En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a La Hora de la Verdad 1982, como todas nuestras emisiones, con temas realmente relevantes. Y me refiero a relevantes porque el conflicto bélico del Atlántico Sur no fue la guerra de la República de Malvinas, fue la guerra de la República Argentina contra la OTAN, ni siquiera contra Inglaterra. En la emisión anterior justamente hablábamos y seguimos hablando de los combates en Georgia, pero poco se ha hablado, o casi nada se ha hablado, o muy poco se dijo, de los combates en la isla Borbón. Hoy están dos invitados de honor, Carlos Ibáñez y Diego Marela, hijo de un oficial, un teniente de navío en aquel momento, que pertenecía a la parte de seguridad de la isla Borbón. Vamos a empezar con Carlos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto para vos y la audiencia. Bueno, y es un placer, obviamente, hablar de algo tan caro a nuestro sentimiento como es la gesta de Malvinas y, mejor dicho, de la compañía Hacha del BIN 3 en la isla Borbón, mejor dicho, porque fue un pulpo la compañía. Fue dividida en tres fracciones, que ya va a dar el tema para irte explicando, ¿verdad? Ustedes llegan a la isla Borbón, ¿en qué fecha? El 25 de abril, nosotros embarcamos desde Tierra del Fuego, saliendo, ¿no es cierto?, unos días, unas semanas antes, obviamente del batallón, porque nos sorprendió el 2 de abril, estando de adiestramiento, la compañía, en los bosques de Pereira y La Ola, en La Plata, donde tenía su asiento, ¿verdad? Ahí nos sorprende el 2 de abril, júbilo total, general del país, te tenés que recordar esa época, era todo algo impensado y algo maravillosamente emotivo, que habíamos recuperado las islas. Bueno, fue todo muy, muy rápido, muy vertiginoso. La cuestión es que nos ordenan terminar ese adiestramiento que estábamos haciendo, justamente con la gente nueva que se incorporaba, y regresamos a la unidad. Eso fue el día 6 de abril. A partir de ahí seguía todo tan vertiginoso y órdenes de un lado, órdenes del otro, algo totalmente novedoso y bueno, e impensado para nosotros. Y de ahí recibe la orden, la unidad, de desplazarse al sur inicialmente. Destino, unidad del BIN 5 en Tierra del Fuego. Hacemos toda la gran movida que era el alistamiento de todo lo que eran ambas compañías, porque fue la Golf y la Hacha, o Hotel, como se le dice, en el sonético de la juerga de la Armada. Y bueno, y entre que preparamos todo, hicimos todo el alistamiento y todo, en una semana ya estábamos preparándonos para salir hacia Tierra del Fuego. Tal es así que embarcamos desde el Palomar. En ese momento estaban los Boeing 707, me acuerdo, totalmente le habían sacado todas las butacas, los asientos, y viajamos en ambos vuelos, una compañía primero, la Golf, y después la Hacha, que fuimos, la nuestra, que era la Hotel. Te quiero recordar que el jefe de compañía era el recordado, y bueno, ya no está entre nosotros, el papá de Diego, el teniente de navío, Ricardo Marega, es nuestro jefe de compañía. Y el otro jefe de compañía era el teniente Agustín Magallanes, el de la Golf. Bueno, ahí quedamos haciendo aclimatamiento, algo muy importante que nos sirvió muchísimo en el conflicto, porque veníamos de una zona centro del país, ¿entiende? Entonces veníamos con ropa que no era la adecuada, pero habíamos llegado todo, overoles, zona sur, que se embarcó todo, y cuando caemos a Tierra del Fuego estuvimos un día y después
lo alternábamos aparcando en lo que era la compañía Nácar del BIN 5, que el BIN 5 ya estaba hace una semana en Malvinas, obviamente, semana y media ya, y ellos ya no regresaban porque le habían dado ya la posición definitiva ahí ocupar en las islas. Entonces nosotros caímos ahí y de ahí nos trasladaron a las estancias María Betis, que están en el sur, en Tierra del Fuego, de la unidad más o menos unos 18 kilómetros, y ahí fue nuestra continuación de aclimatamiento, prácticas intensivas de tiro, de marchas, de ejercicios en el terreno, pero ya más que nada aclimatando a la gente, sobre todo, a lo que era la zona sur, ya con la indumentaria de la zona sur. Todo hacía suponer de que íbamos a cruzar en algún momento, que era nuestro deseo. Y llegó la orden para el famoso 24 de abril, que por una cuestión de mal tiempo no podemos embarcar de tarde y se pospone para el día siguiente, 25. A las 7:05 de la mañana salimos en un Hércules C-130 desde Grande y llegamos a Malvina a las 8 en punto. Nos recibe un tango de la radioemisora Malvina que estaba ahí sonando y ahí desembarca toda la compañía al completo en un Hércules C-130. Más o menos te hago el bosquejo hasta que llegamos. Llegamos un 25 de abril a Malvinas a las 8 de la mañana en un Hércules C-130 desde Isla Grande, Tierra del Fuego, al aeropuerto de Malvinas Argentinas. Sí, vos me decías justamente que yo debería recordar perfectamente esa fecha. ¿Cómo no la voy a Sí, recordar si el día 3 de abril yo me trasladé con 44 periodistas a la Puerto Argentino, donde permanecí hasta un día como hoy? Hoy justamente se cumplen 43 años del regreso al continente, porque mi misión era detectar justamente un posible ataque de la zona chilena hacia el continente, en toda la parte sur y norte, porque iba a ser Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires. Así que lo recuerdo perfectamente esas fechas. ¿Ustedes cuando llegan ya estaba la gente que se había trasladado de la base aérea militar Cóndor o todavía no habían llegado? habían muchos referentes de distintas fuerzas. Obviamente el ejército había pululado por todos lados y ocupaba, ¿no es cierto?, tenía la mayor potestad de las directivas. Al ser la fuerza más antigua se entiende, ¿no? La infantería marina, siempre digo lo mismo, Daniel, y te vas a reír, hace la tarea sucia. Captura el objetivo, establece la base operacional y después toma la fuerza más antigua, ¿no es cierto?, la posesión del lugar. Tal es así que el gobernador de las islas era un oficial superior del ejército, en este caso el general Menéndez, ¿no es cierto?, con todo lo que era la cúpula. Un detalle que quiero remarcar, que eso es al día de la fecha que siempre nos causa un poquito de molestia, ¿verdad? La compañía nuestra, y agradezco, siempre se lo agradecí en vida y hoy que no está, con más razón a Diego a través de él, que es un honor tenerlo conmigo acá presente, porque es nuestro hermanito menor. Diego se ríe cuando le digo, no podemos decir porque faltar el respeto, lo queremos como un hijo, pero es nuestro hermano, Diego. Y él sabe por qué se lo digo, ¿no? Porque hoy por hoy representa al papá, que guardamos mucho cariño todos los cuadros de la unidad para con él, porque él fue un padre con todos nosotros, nos brindó mucho apoyo, al margen de las adversidades que ahora vas a ir viendo en el transcurso de la charla, que fueron muchísimas, al margen de todas las cosas insólitas que ocurrieron. Nuestra compañía no debía cruzar a Malvinas, porque en una unidad, vos sabés bien, de batallones de primera línea, siempre hay una compañía que es la que tiene mayores horas de instrucción, el equipo más nuevo, el más novedoso, el armamento recién llegado. Vos me entendés, es la número 1, que en este caso era la Golf. Después tenías la número 2, que era la nuestra, la Hacha. No es que tenía todo lo peor, no, al contrario. Nosotros cruzamos con Falpara. Yo, para cómo estaba en sala de arma, que tenía una gran facilidad para buscar todo el material como la gente para todo el grupo. Pero no pasa por ahí. Hubo algo extraño que pasó, que la que debía cruzar era la compañía Golf y no la Hacha. La verdad es esa, aunque a muchos le joda, le moleste. Pero fue la nuestra la que dijo, con el jefe de compañía, con su subordinación, su humildad, en la jerga nuestra se diría, lo aplicaron, obvio que sí. Y no fue la Gol. La Gol se quedó en el continente, dando seguridad en todo lo que era Isla Grande, Tierra del Fuego y las adyacencias, y la nuestra cruzó Malvina, cuando la prioridad era de la Golf, se entiende, era la más antigua. ¿Qué pasó en el camino? No te voy a decir, pero es como que el jefe no quiso cruzar a Malvinas.
el jefe de la Gol, por eso lo nombré hoy al comienzo. Y es un tema de que se supo siempre que fue así. Entonces, como tenía una muy fina amistad con el comandante y el segundo, obviamente que se le ordenó al jefe nuestro, que era el teniente Marega, y él, con esa subordinación maravillosa que él tenía, nos hizo grande a todos nosotros. Y lo agradezco de por vida, porque gracias al sí de él, el comprendido, como decimos nosotros, saludo uno, saludo dos, somos todos veteranos de Malvinas, pese a quien le pese, con la triste herida que le quedó a la Golf, que no pudo cruzar, por lo tanto no son ellos considerados para lo que es el padrón general del Ministerio de Defensa y de la Armada, veteranos de guerra. Fueron destacados en el sur nada más. Algo que ya empezaba a gestarse extraño, ¿verdad? Como cuando llegamos allá, que nos dicen dónde teníamos que ir automáticamente el jefe de compañía, y ahí Diego lo va a saber expresar por los manuscritos que dejó el teniente, el jefe nuestro, el papi, como decíamos, Ricardo Marega, es despojado el jefe de compañía de una sección olímpicamente. De las tres que teníamos orgánicamente quedan dos, que son las que cruzan a Malvinas, y con un grupo menos, ¿se entiende? Porque cada sección tiene 3 grupos de 12 personas. La nuestra tenían 2 grupos de 12 personas. O sea que si vos empezás a querer enlazar todo, fue un manoseo extraño, insólito, perjudicial, dañino, y que ayudó mucho para que la misión, si se cumplió en un 80%, no se hubiese podido cumplir más allá de lo que se hizo. Ten en cuenta, y ya no es que me adelante, pero lo quiero decir para no olvidármelo, se nos despojó porque no se le permitió, con la excusa de que iba a ser a posteriores abastecido, los morteros de la compañía, los lanzacuetes, no contábamos con visores nocturnos, armas antiaéreas, que era un grupo de ametralladoras 12,7, mucho biribiri, muchas promesas y nunca se nos dio. Y si íbamos a defender un aeródromo como nos tocó, no teníamos nada de antiaéreo, es como ir a competir con una Honda, como una Gomera, ¿me entendés? Cosas que vos no encontrabas respuesta. Las armas que más teníamos livianas nuestras eran las MAC, teníamos un grupo de ametralladoras con compañeros míos que nos salvaron la vida en más de una oportunidad, las MAC por la cadencia de fuego, después teníamos fusiles pesados, que eran 2 por cada grupo que teníamos, y para de contar, después fusiles, FAL, en buenas condiciones, una sección de cañones sin retroceso, 75 milímetros, que eran piezas del Museo del BIN-3, y se destacaron allá y cumplieron su misión. Pero los ingleses calculo que en un momento pensaban que eran armas atómicas que lo teníamos, y eran armas de la Segunda Guerra Mundial. Más el miedo que le metíamos porque se estremecía toda la isla cuando tiraban los cañones, pero se hizo todo con tanto corazón, con tanto poniéndole el pechito argentino, como decimos, Daniel, que hoy por hoy es eso lo que nos queda, es el orgullo de haber dado todo, aunque no se nos reconozca nada. Y duele después de muchos años que la misma unidad nuestra, es vergüenza lo que yo siento por ellos, no por mí, porque yo estoy orgulloso de mis compañeros y todos, que al día de la fecha no nos dan el 15 de mayo como fecha oficial del bautismo de fuego cuando fue el ataque del SAS en Borbón. Figura en el olvido. Es más, están nuestras placas de bronce, está todo, y a la unidad hoy tenemos que pedir permiso para ingresar, Daniel. Algo que me da mucha, mucha vergüenza por esta gente que han pasado hace 43 años ya. Parece que realmente hay algo con respecto a la infantería de marina. El capitán Husty, que estuvo en Georgias, también tiene muchos problemas, habiendo sido infante de marina y habiendo sido el combate como el de ustedes, que fueron combates bastante crueles, que no se lo destaque y al contrario, que se los bloquee, que se les impida hablar, que no hablen de, que no se quiera reconocer una medalla a un suboficial que tuvo una acción heroica, y hablamos a 43 años de eso. Es decir, algo indudablemente a la Armada le está pasando. No sé si es pro británica o cuál será el motivo de la bajada de línea, porque ya pasaron 43 años. Y ahora vamos a Diego, que lo vamos a presentar, es el hijo justamente de Teniente Marega. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Buen día, Daniel, gracias por la invitación. Buen día a todos los televidentes o por el medio que nos vayan a ver en adelante.
Y buen día, Carlitos, también para mí es una alegría haberlo conocido y un honor también tratar con él y con tantos otros que han compartido con mi viejo aquella gesta. Vos, indudablemente, por lo que veo, o eras muy chiquito o todavía no habías nacido en aquella época. Pero, ¿qué te contaba tu padre? ¿Qué nos podés hablar de tu padre? Bueno, yo tenía 7 años cuando pasó esto, en el año 82. Me acuerdo me acuerdo que lo vinieron a buscar a mi papá al departamento donde vivíamos, tocando el timbre. Me acuerdo de haber escuchado "Me voy a la guerra". Y no tengo mucho más recuerdo de esa época, porque aparte era medio temprano y yo estaba medio dormido. Eh, la verdad que después, durante el resto de su vida, tampoco contó mucho. Eh, realmente era algo como que se leía que él no quería hablar mucho del tema, que era algo que lo tenía bastante mal, a punto tal de que yo desde chico siempre quise seguir los pasos de él. Eh, Tal vez no sé si en la infantería de marina, pero quería entrar en la armada. Yo soy piloto de avión, siempre fue mi deseo ser aviador naval. Y a medida que se acercaba la fecha, el tipo se iba poniendo cada vez más reticente a que yo haga de ese paso. Hasta ese momento yo realmente no entendía mucho por qué, porque conociéndolo a él, la verdad que un tipo que siempre te inculcaba valores y códigos de conducta, y códigos de honor y demás. Te hablaba de la infantería de marina como si fuese, ¿viste?, lo máximo. La quería, la quiso muchísimo a su fuerza. Entonces yo no entendía por qué finalmente él no quería que yo dé ese paso. De hecho, tuve el honor de ingresar en la Armada en el año 94. Ahí, cuando llevé la notificación de que había ingresado, se puso a llorar. El hombre se emocionó. Este, Después, bueno, yo no seguí mi carrera ahí, no fui de otra fuerza, pero nunca pude entender qué era lo que a él lo tenía tan a mal traer con él. Lamentablemente, bueno, fue pasando el tiempo, alguna que otra cosa contaba, medio anecdótica. Yo, por supuesto, había tomado la actitud de, si él no montaba, yo no preguntar, porque tal vez respetaba su silencio, por algo lo hacía. Aunque me hubiese encantado tener mucho más diálogo con él del tema. Pero al momento de fallecer, con 69 años de edad, encuentro en mi casa un montón de cosas, archivos no, anotaciones, manuscritos y demás, además del informe oficial que hizo en Malvinas, del hecho de Malvinas, quiero decir, a la vuelta. Y me empecé a dar cuenta un poco de que lo que él había manuscrito no se condecía, no es que no se condecía, sino que era bastante complementario a lo que fue, digamos, el informe oficial. El informe oficial fue más un diario cronológico de tal día pasó tal cosa, pero después en el manuscrito dejaba entrever el estado de abandono, que fue lo que yo interpreté de lo que leí, y de haber quedado tirado ahí a la buena de Dios, con la responsabilidad que él sentía de volver a traerse a toda su gente de vuelta, que fue una de las cosas que a mí me dijo en mí. O sea, yo fui a la guerra, me dijo él, en una jerarquía ideal, fue como una tesis de todo lo que me preparé, y me pude traer a todos. Si no, me hubiese pegado un tiro. Eso fue lo único que él me dijo en su momento, abiertamente de Malvinas. Para esa época ya la tecnología permitió que yo me pude contactar con Carlitos y con otros muchachos, hasta conscriptos inclusive, que han participado, que se fueron enterando del estado de salud de mi viejo, y a partir de ahí, bueno, se hizo esta relación con ellos, que la verdad que para mí no tiene valor. Y entre lo que yo cuento escrito y lo que ellos me narran, realmente empezás a entender por qué
por qué él estaba como estaba, empecé a entender cuál fue el papá que me devolvió Malvinas, porque antes no tenía mucha explicación lógica, y entendí por qué se murió a los 69 años, por un cuadro de depresión mayor y por un montón de afecciones que lógicamente te dan la pauta de que el tipo se lo comió por adentro. Pero bueno, básicamente, y como contó Carlitos en la introducción, no era tal vez la compañía que tenía que cruzar, a pedido del jefe de la otra compañía fue la de mi viejo. Cuando llegan a Puerto Belgrano, él se va con uno de sus guardiamarinas a la isla Borbón a reconocer el lugar y planificar el dispositivo en base al reconocimiento. Y cuando vuelve, se encuentra con esta novedad de que, bueno, una gran faltante de personal, más allá de que, sí, como dijo Carlitos, es cierto que habían negado todas las armas de apoyo de la compañía, entiéndase, morteros, lanzacohetes, ametralladoras, etc. En base a eso, él tuvo, mejor dicho, que rediagramar ese dispositivo que tenía como fin dar seguridad y vigilancia a una pista de aterrizaje de turba, en donde iban a operar los Mentor T-34 de la aviación naval. Obviamente hubo que reorganizarlo por la falta de personal. Y por supuesto eso después, a lo largo del pasar de los días, fue siendo muy perjudicial porque los relevos, las guardias y demás fueron mucho más cruentas en cuanto a los tiempos y faltas de relevo, justamente por la falta de personal. Si bien de toda la documentación que yo he leído, la organización o la misión estaba orientada a una compañía completa. Así que bueno, un poco fue eso la llegada. Después, yo sé que constantemente pedía por radio o quería comunicarse con su comandante, que realmente nunca lo pudo lograr, siempre lo atendía algún nexo que generalmente era del ejército argentino, en donde él reclamaba el personal, reclamaba las armas de apoyo, etcétera, etcétera. A medida que, bueno, Carlito lo va a contar mucho mejor, los días pasaban y empezaban a ser atacados por bombardeos de una fragata, por aviones Harrier que pasaban y le descargaban bombas a las pistas, sin la posibilidad de poder accionar alguna contramedida. Bueno, lejos de eso nunca llegó nada. Como todos saben, después la cuestión logística se empieza a complicar y mucho porque empezaba a ser muy difícil el abastecimiento de todo lo necesario, desde la leña, comida, ropa, medicamentos, relevos, evacuaciones, etcétera, etcétera, lo cual hacía que lógicamente las cosas se vayan empeorando. Y en ese intermedio los ataca el SAS. Seguramente lo cuente con lujo de detalle Carlitos, pero yo, sinceramente, después de enterarme qué fue lo que pasó ahí, la verdad no tengo más que palabras de asombro y reconocimiento para nuestras tropas, porque lo que hicieron ahí fue tremendo, con lo que tenían. Le voy a dar, obviamente, la palabra a Carlitos para clonar. Al punto tal le quisieron retroceder al SAS y se tuvieron que después de eso, en donde los aviones que estaban en pista, que no solamente eran los de la Armada, sino algunos Pucará de la Fuerza Aérea Argentina, que estaban en estas pistas por había constantes alarmas de bombardeo en Darwin, que la base de estos aviones. Quedan destruidos, por supuesto, todos estos aviones, los que estaban sanos, porque había algunos que estaban inoperativos por distintas cuestiones. Realmente termina la razón de ser de dar seguridad y toda la misión inicial, y mi papá pedía que los reasignen en otro lugar donde hubiesen podido ser capaz un poco más útiles. Bueno, tampoco pasó, básicamente quedaron ellos, los infantes, tirados ahí, sí se evacuó el personal aeronaval,
también con alguna que otra maniobra muy notable de los helicópteristas, eh, que han escrito libros del caso también con muchos huevos, vamos a decirlo como es. Pero bueno, estos tipos quedaron ahí hasta que un día vino un helicóptero y se los llevó prisioneros, circunstancia en la cual sí ahí el comandante del batallón 3 se comunica por radio con mi padre y le ordena que se rinda. Después, ese es un poco el esqueleto de la cosa. A mí como tamiz final lo que me queda es que fueron tipos que quedaron abandonados a su suerte, que no se les proveyó lo mínimo indispensable y que sobrevivieron porque son infantes de marina y porque Dios fue grande. Lo que sí me llama la atención, como dice Carlitos, es que a pesar de todo eso, y que realmente lo loable de lo que han logrado hacer y cómo pudieron subsistir en esas circunstancias, ni la Armada, ni la Infantería de Marina, ni el Batallón 3 de la unidad, en estos 43 años, los han invitado o nos han invitado a conmemorar el bautismo de fuego, aunque sea de esa unidad, ¿no? Y por el contrario, pareciera como que hay un manto de secreto del silencio o de querer minimizar la cosa, con el agravante de que en el colectivo de las fuerzas en general quedó el fantasma de que la culpa la tuvieron los que tuvieron. Y eso fue lo que después yo entendí que a mi viejo se lo fue comiendo porque una impotencia terrible. Yo personalmente le he escrito cartas al comandante de la Infantería de Marina, al del Batallón 3, al jefe de la Armada y demás, para en los 15 de mayo poder instaurar un evento, una ceremonia, una lectura de algo y convocar a los sobrevivientes, a quienes hoy están, exclusivamente para que sea un reconocimiento para ellos, porque me parece a mí, ya viéndolo no como participante, por supuesto, del hecho, pero sí desde afuera, que encima de lo que tuvieron que pasar, sentirse hoy negado con propia fuerza, sabiendo, no lógicamente, lo que políticamente pasó con Malvinas hasta el día de hoy, me parece lo más ingrato que hay. Y me deja la pauta de que realmente lo que se quiere tapar es la ineptitud o el correcto accionar de los mandos superiores. Dicho en criollo, es como que se limpiaron el sable cuando estuvieron allá con el eslabón más delgado por donde se cortó la cadena. Así que bueno, por eso agradezco la oportunidad de poder exteriorizar esto. Hago hincapié más de la mano del canto de Carlitos, que es protagonista directo de todas estas cuestiones. A mí me duele, por supuesto, primero como ciudadano, como argentino, como hijo de quien estuvo combatiendo allá y pasó por este padecimiento. Y el injusto no reconocimiento, inclusive que le hayan endilgado a toda esta gente que se hayan roto 11 aviones. Porque Carrito lo va a contar, en un momento se dijeron en el lugar: usted me debe 11 aviones y yo me voy a encargar de cobrar. Ese fue el mensaje del oficial superior que se constituyó al día posterior del ataque. Así que bueno, en principio esto es un poquito un resumen de todos esos días, de lo que yo tengo conocimiento. Y nuevamente agradezco mucho tener la oportunidad de poder contarlo, porque como esto, me imagino que habrá miles de historias, Greg Vicker, no sé, miles que tienen desgraciadamente esa misma impronta. Así que, bueno, gracias por la oportunidad de poder contar. Sí, el tema es que se habla mucho de los combates de San Carlos, de Grytviken, Dos Hermanas, todo lo que aconteció en la isla Soledad, pero como lo dije y lo mencioné anteriormente, el tema es que Borbón está ubicado, para aquellos que no saben, al noroeste
de la isla Gran Malvinas, que pues no sé cuál fue el motivo, cuál es el motivo de negar los combates cruentos que se desarrollaron en la isla Borbón, en las islas Georgias, del cual todos quieren hacer hincapié en la parte de la isla Soledad. Que si bien fueron en mayor cantidad de efectivos, los combates cruentos que tuvieron en la isla Borbón indudablemente marcaron a muchos argentinos que dieron la vida por la patria, muchos pudieron volver de la isla Borbón. Carlos, no es algo casual, digamos, es algo causal que estemos justamente a casi 43 años de aquella incursión donde ustedes el 15 de mayo comienzan las acciones bélicas contra el Comando SAS, pero un día, el día 12 de mayo, yo estando en Puerto Argentino recibo la información que había dos observadores, por lo menos dos observadores, en la cima de un cerro, que es lo que le daba la información a la flota británica. Llega el día 15, ¿y qué sucede ese día exactamente? Sí, la información que vos diste, sospechábamos porque estábamos rodeados de agua. Habían unas estancias que se veían muy a lo lejos, enfrente de cada bahía, pero el lugar era arquitectónicamente imposible de defender. ¿Se entiende, Daniel? Nosotros cuando caímos ahí, mis soldados me acuerdo que me preguntan, Cabo Segundo, ¿y acá va a pasar algo? Hagan y procesen todo lo que yo les digo porque acá nos van a atacar. Dieron por hecho, porque era en el medio de la nada, una superficie de 800 metros de turba, parejita, lo más posible, y ahí estaban los aviones que los íbamos recibiendo en tandas, ¿verdad? Obvio que tenían que tener seguramente algunos observadores ellos, nunca los pudimos ver personalmente, obviamente porque cumplían su misión, y pasaban datos. Y el 15 de mayo, me acuerdo como si fuese hoy porque tenía todo mi grupo desparramado. Días antes se habían inundado todas las posiciones, si bien eran complicadísimas, el terreno mismo, porque las napas de agua están muy a flor de la superficie. Entonces, lograr hacer los pozos de zorro fue un caos, pero lo logramos. Y después de eso, en un diluvio torrencial que hubo, quedó anegada la pista. Dos de los Pucará rompieron su tren delantero, quedaron con el hocico al piso, clavado, porque era obvio, era imposible salir. La turba te da y te quita, te da la seguridad de que es como un colchón que te absorbe, ¿no es cierto?, la onda expansiva y las esquirlas en gran medida de un bombardeo y nos bombardearon con todo, ¿eh? No faltó ningún arma que practicaran tiro con nosotros, Daniel. Es más, las fragatas bombardeaban, pero muy continuo. Después las bombas de los aviones, nos tiraron hasta con beluga, bombas retardantes que largan el ramillete de bombas. Todo, teóricamente, armamento que estaba prohibido, estaba todo habilitado. Ahí era bandera cuadro para lo que tuvieran que tirar. Entonces nosotros obviamente siempre con nuestra fusilería, con nuestras ametralladoras, con nuestros cañones 75 que eran piezas de museo y poniéndole el corazón a todo, ¿no? Porque, y el 15, bueno, era el final de algo que se venía seguro. A las 4 de la mañana, 4 menos 5, yo siempre cuento la historia y Diego la sabe, y a mí no me quisieron silenciar obviamente porque les deschavaba el horario de la hora H de ellos para el ataque que estaba todo coordinado con el comienzo del bombardeo y la acción de los comandos, que ya iban aproximándose. Y yo creo que hasta le he dado en el fondo del corazón un poco de lástima a ello, porque iba sin visor nocturno, porque no teníamos, y cada tanto rodilla a tierra, observando qué veía, qué no veía, podía ser una oveja que pasaba por delante mío, porque la visibilidad era prácticamente nula. Entonces, no les interesaba yo en ese momento silenciarme, para ellos no detectar el comienzo de la actividad que tenían prevista, ¿no es cierto?, de los comandos. Y no hice más que volver al punto de retorno de la base nuestra de operaciones, después de haber recorrido todo, y ahí es donde se enciende la bengala a las 4 de la mañana, y ahí comienza la fiesta. El bombardeo incesante, ráfagas de 10 tiraban la Glamorgan, tiró, pero incesante, más de 170 disparos, y iluminante,
dejaba todo de día y no se apagaba nunca el iluminante. Y ahí empezaba el bombardeo por todos lados y el ataque coordinado de los comandos. Es horrible tener el grupo desparramado en todo un perímetro. Ellos buscaban los aviones, ¿entiende? El daño principal. Y hay informes que te hice llegar que se ocultó inclusive la misión de ellos porque no solo la agresividad que nosotros tuvimos, porque yo siempre tuve esa idea y mis soldados la sostienen, ¿no? Yo si muero, muero combatiendo, no quiero morir ni en un pozo de zorro, ni, ni quedarme con la gana de no haber tirado. Entonces hicimos un cambio de posición porque ya nos estaban cocinando, nos estaban poniendo como los cornalitos a la fritanga y ya nos tenían todos ellos con visores nocturnos. Había un grupo que se dedicaba a inutilizar las aeronaves. En ese momento teníamos la pista arreglada con 3 paneles de explosivo trotil que habían armado los ingenieros de combate de ejército y los tipos se habían rebuscado para anular un panel, pero en el otro no se la esperaron y nosotros se lo hicimos la voladura. Ahí donde ellos vuelan en 1000 pedazos, que ellos no te lo justifican, pero los muertos tuvieron, dejaron una pierna de recuerdo dentro de un morcego, un montón de borbotones de sangre coagulada, dejaron armamento abandonado, hicimos un cambio de posición, que es algo que voy a guardar en el corazón para toda la vida, cuando en pleno combate, que los que nos criticaron después, cuando Diego bien decía, bajaron 2 oficiales superiores al día siguiente y nos pasaron factura por los aviones, no teniendo visor nocturno, no teniendo armas de antiaérea, no teniendo las armas que pedimos, mortero, lanzacohete, hubiéramos tenido otro combate. Tal vez hubiéramos tenido muchas bajas, ninguna duda, pero a no tener nada y con armamento liviano contrarrestar a combatientes que tenían 3 tipos de armas diferentes cada uno, lanzacohetes descartables, tenían 4 y 5 cada uno, tiraban eso de fibra cortito, los Bleifer, y ¡tum!, los tiraban, descartable. Y nosotros teníamos el viejo y querido bazooka, aluminio, 2 tramos, con el apuntador, el abastecedor y el jefe, listo. No, ellos simplifican, está perfecto. Tecnología, obviamente, más práctica, achican peso, ganan en volumen de fuego y practicidad de cada combatiente con varios armamentos diferentes. Pero bueno, fue un choque lindo y no se la llevaron de arriba. Les hicimos cambio de posición y los contraatacamos con fuego nutrido de las secciones, que eran las 2 que estábamos ahí. Después te voy a explicar por qué una la mandaron 130 kilómetros donde estábamos nosotros. Imagínate que para el jefe de compañía mantener el control, en ningún reglamento de combate del mundo existe eso, que tengo una fracción a 130 kilómetros, en Península Camber, adyacencia de Puerto Argentino. Y un grupo que era de tiradores, un camada mío, Medina, ¿no es cierto? En el Forres era un buque de transporte, que es un patacho, haciendo navegación, que los cuetearon varias veces. Vos preguntás, así se dividió y se fraccionó, no por una directiva de nuestro jefe, sino por mandos superiores que manotearon gente de todos lados de la compañía nuestra. Te imaginas, nos dejan una isla de más de 10 kilómetros de largo para cuidar con una fuerza efectiva de 80 infantes. Y vos fijate que si vas al Google y miras, hablan cualquier pavada en Winnipeg, ahí, que dicen que eran 300 efectivos de infantería de marina que defendían Borbón. ¿De dónde los tuvieron? No sé, yo no los vi. O sea que No, hasta mí, creo que en total ustedes eran 155 con todas las fuerzas. no tocó los ingenieros de combate y todo, pero las 2 secciones más los cañones y eso, en total no llegábamos a 110 el grueso. Después lo demás eran componentes del ejército que tuvimos y de los ingenieros de combate y después los pilotos. Los pilotos que obviamente no los contábamos, sino como piloto a ellos, pero no como infantes de combate. ¿Se entiende? Porque ellos tenían su actividad y su tarea con las aeronaves cada vez que tenían que entrar y salir. Pero a la hora de contrarrestar un ataque, y era la tarea nuestra, la obligación nuestra y nuestro deber defender el objetivo que era la pista y darle seguridad. Se hizo todo lo que se pudo hacer y más también. Te digo más, porque para los que saben y, y conocen lo que es un diagrama de combate, tenés que tener una vía de repliegue en el caso de que no se pueda contener y todo. La vía de repliegue nuestra estaba a 8 kilómetros. Y sabés que había llegando a las adyacencias del estrecho San Carlos. 2 gomones. Los gomones estaban destruidos cuando fuimos. Le habían hecho como 9.000 agujeros.
los habían totalmente, los habían encontrado, estaban con red de enmascaramiento, todo bien cubierto y todo. Lo que hablabas vos hoy, observadores había por todos lados, porque como siempre digo, Malvinas es indefendible. Podés entrar cuando quieras, donde quieras y en el lugar que quieras. Después sí, a costo muy alto porque son indefendibles, como digo. Por más tecnología que le pongan, las costas son tan inverosímiles, la topografía, todo, que es fácil ingresar. Fíjate que hasta que en un kayak, en un coso de los pueden variar el lugar de desembarco, fue con la Operación Rosario, vos sabés bien, por un error de gradiente o por los cachillullos y eso, no fueron a la boca del lobo y fueron unos cuantos cientos de metros a la izquierda y los dejaron los ingleses esperando que vinieran ahí, fue suerte. Bueno, es muy diferente. Después, bueno, lo que nos tocó llevar adelante fue proeza en muchos de los casos y siempre no teníamos reposición de nada. Lo que íbamos consumiendo era descontar de todo lo que llevábamos en varios vuelos del Skyban, el P-50, la chancha, que era el avión de prefectura que teníamos, el de transporte, proyectiles de, ¿cómo es? Y los helicópteros, el Puma, que hacíamos de taxiflé antes que comenzara todo. Una vez que del 15 de mayo, ese ataque tan grande que fue, que tuvieron que abortar la misión, vos viste el informe que te mandé, y después se descubrió que lo que ellos publicaron como para cumplir con Naciones Unidas para todos los que le aportaban a la SAS fue todo un fiasco, porque no existió. Lo único que anularon de todas las aeronaves fueron 5 en total, porque las otras estaban clavadas de punta, no podían moverse por el terrible pantano que era todo lo que era la pista. Paralelo a eso, ¿no es cierto?, figuraba que los ingleses dijeron para cubrirse de gloria, que no la tuvieron, que destruyeron el depósito de combustible. Mentira, porque no había depósito de combustible unificado, estaba separado por varios lados, previendo que podía pasar eso, despegan en la parte logística para ellos poder tener el éxito de anularte todo lo que es el funcionamiento de la pista. Sí, también me Radar, habían dicho que habían destruido el arsenal, que fue mentira. totalmente mentira. Después dijeron que teníamos un radar, jamás hubo un radar. Ojalá lo hubiera conocido, ¿sabés? Las que nos hubiese alertado que eran los oídos nuestros el radar para detectar los aviones. Pero ¿sabés cuándo lo detectamos? Cuando los teníamos encima. Y muchas veces teníamos que enterrarnos de cabeza para poder que no nos agarrara la onda expansiva de cualquier bombón que nos tiraban, porque tenían de todo, ¿eh? La caja de chocolate completa. Se divertían haciendo tiro con nuestra posición. Imagínate, Daniel, que después que nos atacan a nosotros, con la fracción reducida que éramos para terrible terreno, los tipos desembarcan a los días, el 21 de mayo, en San Carlos. Desembarcan 4.000 efectivos y a espaldas nuestras estábamos nosotros, los He-Man de Borbón. Entonces, ahí sí hubo que hacer el pechito argentino, como digo, siempre le digo, y pelearla y ponerle la mejor onda. Mis soldados maravillosos, en ningún momento ellos dudaron en seguirnos, en sobrevivir y ponerle la calidad de vida que sabíamos que eso podía costarnos la vida. Te digo más, caemos prisioneros el 15 de junio, fuimos la última fracción que depuso las armas, la última, porque rendición no es la palabra, con varios helicópteros que se asomaban por la altura y le tirábamos, nosotros estábamos en combate todavía. Si bien habíamos destruido, por una cuestión que sí, lo sabes bien, se destruyen las autoclaves de los equipos de comunicación, se destruye todo para que no le quede nada operable al enemigo, llega un momento que el jefe de compañía dice, alto el fuego. Y ellos fueron muy caballeros, ¿eh? Lo debo reconocer, vinieron, no hubo ningún desmán de nada, nos dejaron estar con nuestro armamento, obviamente código de soldado, ninguno iba a hacer una pavada de tirarle a uno al otro ahí porque significaba todo. Y charlando con nosotros, fue el único día que dormí desde el 25 de abril, cuando esto había culminado. Yo y mi gente, tenía 12 kilos menos, no lo notaba, hice un curso de adelgazamiento rápido con todos los muchachos, producto del estrés, la adrenalina, la falta de alimento que en parte tuvimos también, combinábamos con los Kelper, una población de 8 casas que había ahí, que los unificamos, y ellos lo primero que le preguntan los ingleses cuando desembarcan, para que veas que el argentino es buena gente, siempre. ¿Cómo había sido el trato nuestro para con ellos? ¿Te imaginás que ahí jugábamos toda la ficha a pleno? Y los tipos fueron correctos, correcto, dijeron.
Eso nos Ustedes, facilitó. ustedes no tenían ametralladoras antiaéreas y si mal no recuerdo había un soldado del Comando de Ingenieros de apellido Solesi, creo que era, que inventó una ametralladora antiaérea que en un momento, cuando viene un helicóptero para atacarlos, él se dirige hacia ese lugar, pero se le traba o no la pudo poner en funcionamiento en su momento y hasta los bigotes le vio al piloto. Sí, 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 nos pasó. Sí. Y bueno, pero yo creo que ellos también supusieron que le íbamos a tirar con lo que teníamos. Estábamos como los últimos mohecanos, Daniel, no dejábamos un segundo de estar siempre en situación de combate, porque sabíamos que estábamos jugados, sabíamos que después del 15 se cortó todo lo que era la comunicación con Puerto Argentino, que la hubo y muy poco. Olvídate de los requerimientos, el jefe de compañía se hartó de pedirlo. Y Diego, doy fe que es cierto, porque tengo mis dos compañeros, Argüello, que son los comunicantes. Y ellos estaban a la par del jefe y hablaban siempre con Tierra del Fuego y con gente del ejército. Nunca apareció nuestro comando superior, nunca apareció alguien de la IM para decirnos, muchacho, entonces vos te das a pensar que, flaco, nos siguieron castigando, nos atacan, no tenemos visión nocturno. Después del ataque del 15 de mayo, que lo sorteamos con baja a ellos, le hicimos, le ocasionamos bajas, con la explosión, con el ataque nuestro, se las llevan las bajas ellos y dejan un tendal de armamento tirado. Los lanzacuetes, inclusive hasta con el proyectil adentro, los descartables. Honestamente no los conocíamos. Y con eso nos habían tirado. Era un tendal de lanzacuetes descartables que habían dejado. Ametralladoras, dejaron armamento tirado. El repliegue de ellos fue complicadísimo, porque se pensaron que nosotros íbamos a quedar calladitos. No, no, les retrucamos y los obligamos a salir. Tal es así que el informe que te pasé es clarísimo. Y un día después los terminan de rescatar a ellos, a la SAS. La SAS se le puso complicadísimo el tema. Y después, bueno, dibujaron un informe como para decir que fue un éxito todo. Nada de éxito. Los tipos se encontraron con una respuesta muy, muy virulenta por parte nuestra. No esperamos, y Dani, y te puedo asegurar que el trazante te pasaba a 15 centímetros de la cabeza. Y en un momento el jefe de compañía dijo las palabras más, el jefe de compañía autorizó al jefe de sesión, obviamente, y el diálogo de combate, si querés te lo paso en limpio y vos vas a decir, se te pone la piel de pollo, como dijeron los chicos. Daniel, nos están cocinando, le digo a Montalvo, guardia marina. Hagamos cambio de posición, ¿listo? Cambio de posición, le digo a los soldados ahí, gritando en pleno tiroteo. Y él dice, ¡viva la patria, carajo! Y nos levantamos como un resorte todo, con fuego a la cadera, una ráfaga completa y las ametralladoras en diagonal, tirando donde venía la salida de los trazantes de ellos. Y los cañones que nos acompañaron de atrás. No, no sabés. Fue algo maravilloso que hasta el día de hoy siempre lo digo. Iniciativa y no querer morir ahí cabeza a tierra, ¿me entendés? Y ellos nos Ellos, tenían todo arreglado. ellos tuvieron dos bajas mortales, pero tuvieron muchos heridos. ¿Y ustedes cuántas bajas tuvieron? Bajas ninguna. Tuvimos dos heridos. Uno en una mano y uno en un brazo, gracias a Dios. Producto de... Y un proyectil que le pusieron al guardiamarina Massa, que era el jefe de la segunda sección, yo estaba en la primera, eh, dice él que en el preguntado dijo, después que volvió al continente, que la munición, vos viste que va con una munición que es solo carga impulsiva, tenía una defragmentación adentro, no se voló la cabeza de casualidad, porque le revienta en el tromblón del Falpara y queda como un naranjero, parecía el fusil. Se cayó desmayado, hubo que auxiliarlo rápido, le rompe los tímpanos y después replegado por el Bahía Paraíso. Y ahí tuvimos muchas acciones más. Hicimos un plotter en una incursión el 26 de mayo y le facilitamos a la Fuerza Aérea hundir un buque en las costas nuestras. Nadie lo comenta. Eso fuimos los locos de Borbón. Porque ya como nos dedicamos a hacer un daño silencioso pasando información a nuestros aviones. Como no podíamos movernos de ahí, no teníamos otra opción. Entonces hacíamos patrullas que eran complicadas, porque las PAC aéreas, cada vez que bajaban de la custodia de algún avión, venían para tirarte. Los veíamos a los Harrier así, como estás mirando cualquier avión de aerolínea que pasa, cuando hacían, se clavaban en el cielo, parecía que así, giraban para un lado para el otro, y cuando te bajaban, guarda que viene el bombardeo.
Pero ya lo último no le dábamos ni bolilla, era normal verlos a los aviones ahí. Ellos sabían cómo habíamos quedado, sabían que estábamos a las buenas de Dios, y te digo más, lo que nos dijo ese comando inglés, cuando caemos, ¿no es cierto?, el 15 de junio, que el día siguiente estaba previsto, ¿no es cierto?, un desembarco de ellos con 300 efectivos, y la orden era no tomar prisioneros. O sea que ahí nos sacamos el DNI, el facón, todo, y ahí sí, al tripa corazón iba a ser. Pero bueno, fue la vida, Dios quiso que volviéramos, y hoy lo que reclamamos, Dani, fue una consideración. Como dijo Diego, es cierto, yo lo viví, estuve ahí. Cuando bajan dos oficiales superiores después del 15, nunca les vi la cara, ¿eh? Y bajaron, pero tipo telegrama, ¿eh? Usted y su gente, Marey, con el dedito acusador hacia. Yo los insulté de arriba abajo, y escucharon, ¿eh? Pero como son de hacer con el dedito y no cazarse un arma ni estar con el fusil, no hicieron más nada. Me podrían haber hecho un consejo, me podrían haber hecho cualquier cosa, pero violín en bolsa. Yo los quería limpiar, porque era como seguirte ofendiendo con todas las falencias que teníamos y habíamos pedido y no nos habían dado, que encima vinieran a recriminarte lo que ellos mismos tuvieron la culpa. ¿Se entiende? Porque ellos mismos tuvieron la culpa de no darnos visores nocturnos, después aparecen 10. ¿Sabés qué visores nos trajeron? Los Litton. 10 que son antiparras, no para el fusil, que es lo que más necesitas vos, caracolas para ponerle al fusil, porque si te tenés que poner antiparra no puedes apuntar con el fusil, ¿se entiende? Te va a servir para hacer una guardia. Y con la pila que tenía cada visor nocturno, la tenías que cuidar porque no tenías repuesto. Entonces a la noche, si estaba muy oscura, prendías, mirabas un cachito y no el punto láser, porque tiene dos posiciones. Si vos pones punto láser, te consume más rápido la batería. Y es detectable al enemigo del otro lado. El enemigo te ve y te da en el medio de la frente, porque estás con la antiparra. O sea que tenés que tener un curso de preparación y saber usarlo, porque si no es como que estás poniéndote una velita y decís, tírenme acá. Es complicado y lo tuvimos ahí sobre la marcha. Y después, bueno, vivimos la de prisionero. Tuve un mes prisionero. Tengo la certificación de Londres que la mandé a pedir 4 años después y me llegó vía Cruz Roja Internacional. Y lo que vi ahí es algo que lo vas a interpretar vos y a mí me da vergüenza ajena por lo nuestro. Vi al general, estando prisionero, Jeremy Moore, bajar con 2 custodias de un Chinook, dar 3, 4 directivos y venía de combatir, hermano. Venía hasta cagado encima, pero lleno de barro, lodo. Y por el otro lado, mi general Menéndez, que estuvo prisionero conmigo, inmaculado en el que hubiera retirado el uniforme de la tintorería. La piel aporcelanadita, perfumadita y todo. Pará, flaco, ¿dónde estás? ¿En una guerra? ¿O estás en el Sheraton 5 estrellas? Entonces, entonces vos pones en la balanza, hay veces que tenemos lo que nos merecemos. Entonces, ¿qué ejemplo me da un comandante de un lado y un comandante del otro? Uno combatiendo junto a su gente y el otro, ¿no es cierto?, en una nube en una burbuja. Entonces, a las pruebas me remito. Esa Diego, fue la... Escuchá. vos como hijo de un veterano de guerra y un héroe, sabemos que los héroes son los 649 que custodian nuestro territorio, nuestros mares, pero es un héroe de acciones bélicas, tu padre. ¿Vos pensás que él cae en depresión porque la Armada lo abandonó o el Estado argentino lo abandonó? Yo estoy seguro, porque lo conocí durante 40 y pico de años que viví con él. Eh, y como impronta personal, él lo que tenía, y que lo dice cualquiera que haya trabajado o que lo haya conocido, era que era un tipo que era al pan pan, al vino vino. Era un tipo que lo que tenía que ser, tenía que ser. Y como todo infante, que son, ¿viste?, más codificados, él nunca pudo asumir que, que su propio comandante, su propio comando, lo haya dejado tirado ahí sin, a la buena de Dios. Y fue para él una frustración tremenda, realmente. De hecho, como te contaba yo, cuando él tanto insistía en que yo no ingrese a la Armada, eh, decía cosas como, vas a ser el único que me va a seguir teniendo en contacto con esto. Estaba muy, muy enojado, muy frustrado. Ellos dicen que la ropa sucia se lava en casa, por lo cual yo entiendo también que todo esto, al menos con nosotros, nunca lo exteriorizó. Y también, bueno, hay que ponerse en el lugar de todos ellos que
han sufrido, no hace falta que yo lo demuestre ni lo cuente, esto es sabido, han sufrido el olvido y el ninguneo de todo el mundo, saliendo inclusive del propio Estado, ¿no? Desde el día 1 hasta te digo, estos días. A punto tal que inclusive dentro de la propia tropa se han hecho publicaciones que la verdad dejan bastante tela por cortar, puntualmente por un conscripto que estuvo con ellos allá, en donde describe la personalidad del jefe de la compañía con cierto desmero, y a mí me da que pensar que eso es una maniobra medio impulsada por la propia fuerza para darle un tono más sombrío a todas estas cuestiones. La verdad que me parece tremendamente justo. Yo con ese muchacho hablé, lamentablemente está fallecido hoy. Cuando me enteré y leí sus publicaciones, fui a verlo, por supuesto, de manera muy respetuosa. Lo primero que le dije, y para mí era un honor conocerlo, porque el solo hecho de haber participado y de haberse comido ese caramelo que acabamos de contar, para mí es más que meritorio. Y cuando le pregunté puntualmente por qué había escrito eso, me dijo que no sabía, que era lo que él sentía en ese momento, que aparentemente había un informe negativo que había hecho mi padre al regreso sobre su tropa y demás, cosa que por supuesto no sucedió. O sea que básicamente no me justificó absolutamente nada. Si yo lo tengo que pensar mal, creo que esto fue un poco manijeado por la propia fuerza, es mi opinión personal, no tengo cómo probarlo, pero me suena. Así como otros relatos que no son de Borbón, sino de otros lugares, que ponen en desmedro el accionar de los infantes de Marina y cuentan historias que la verdad que si los dejás, viste, por poco no tomaron Vietnam con un tenedor. Pero bueno, lamentablemente estoy convencido a tu pregunta que sí, que esto a mi viejo se lo comió internamente, nunca lo pudo superar. Estoy convencido, pero fue una frustración total esto, toda su vivencia, y nunca lo pudo superar, lamentablemente. ¿Qué te dejó tu padre, aparte de documentación, qué te dejó en sus memorias, en su recuerdo? A ver, lo que yo encontré no me lo dejó a mí. En algún momento habrá sentido él la necesidad de exteriorizarlo y ahí quedó, como otras cosas que no tienen que ver con la guerra. A mí mi viejo me dejó un cúmulo de valores que solamente él los podía transmitir. La verdad que como padre, como persona, como profesional, para mí fue un ejemplo en todo aspecto. Y gracias a Dios eso sí se lo pude decir antes de fallecer. Y por supuesto fue lo que a mí me marcó como persona, ¿no? O sea, no es lo mismo ser criado por esa clase de valores hogareños que no serlo. Y así se murió producto de ser firme a su convicción y a sus valores, y nunca pudo asumir o asimilar lo que le tocó vivir. Por suerte, como digo, él sí lo que había dicho en su momento, que se pudo traer a toda la gente viva, porque si no creo que hubiese sido para él la gota que rebalsaba el vaso. Él, el compañero de promoción, por ejemplo, del teniente Luna, que después se termina suicidando y estuvo con el capitán Houston en Gridique. Así que imagínate el nivel de saturación y de frustración de esta gente. Para resumirlo, me dejó un cúmulo de valores que se los agradezco. No solamente él, sino también mi mamá, que por supuesto te puedes imaginar que es el complemento necesario. Yo creo que a muchos de nosotros, los que fuimos personal de cuadro, nos afectó de diferentes maneras. Lamentablemente, yo a mi regreso, bueno, fui abandonado por la fuerza,
fui, como siempre lo dije en varios programas, me han metido preso, me han enjuiciado bajo la justicia militar, tuve 2 intentos de suicidio, que por algo no se dio, si no hoy no estaría haciendo el programa, pero nos ha marcado, creo que más del enfrentamiento con el enemigo, la traición de los superiores y el abandono de nuestros superiores. Yo tenía la edad de Carlos, 22 años, y con cero experiencia de un conflicto bélico, ¿verdad? Como muchos, la mayoría de todos nosotros. Carlos, ¿cómo viviste tus últimos momentos después de haber caído prisionero? Mirá, fue una sensación en muchos lados nueva, porque estar prisionero no le causa gracia a nadie, Daniel. Pero siempre reconozco la caballerosidad que tuvieron en la nuestra posición en Borbón los ingleses. Arriaron la bandera, la doblaron, nos entregaron la bandera nuestra y ellos obviamente izan la de ellos, ¿no? Con todo el dolor del alma, bueno, son las reglas del juego. Uno sostiene la posición y se queda con ella, otro tiene que, ¿no es cierto?, cederla. No daba para más, era un sacrificio humano innecesario que íbamos a hacer si nos queríamos inmolar ahí y ya queríamos barajar y dar de vuelta, dijeranlo en el idioma, ¿no es cierto?, criollo. El regreso fue complicado, nosotros tuvimos un compañero, mi compañero de jefe de primer grupo, un cabo principal, y eso fue lo que más me pegó al regreso, Diego lo sabe, el cabo principal Manuel Rodríguez, tucumano. Vos sabés que después del primer ataque y el grupo mío era el que estaba desparramado, que me costó recuperarlo, pero gracias a Dios no tuve ninguna baja, que era la tranquilidad mía, porque yo siempre les decía a mis soldados, si alguien es baja, yo quiero ser el primero y que cualquiera de ustedes me releven, porque teníamos una orden de relevo instantánea. Nadie se iba a quedar sacando el pañuelito blanco hasta que no estuviera combatiendo el último, ¿me entendés? Esa es la estirpe del infante de Marina. No ceder la posición estando aún en las últimas. Y vos sabés que Manuel Rodríguez, siendo más antiguo que yo, calcula 10 años más de servicio tenía, de experiencia, muy respetado, y le afectó muchísimo. Estaba muy nervioso, estaba muy alterado, y en un momento el jefe de sección me dice que me hiciera cargo de los dos grupos, y fue algo que los mismos chicos recuerdan. Yo delegué también eh, en situación de combate, mis dragoneantes que los puse, debe ser el nombramiento más lindo que se da en guerra, te haciendo a dragoneante, vas a ser para poder suplir, y ellos se dieron cuenta, y yo les hice una seña con la boca, nadie molesta al cabo principal, porque estaba muy, muy mal y teníamos miedo que hiciera alguna macana, ¿me entendés? En esa situación se le había volado la chaveta mal, y bueno, y fue triste, lo vimos todos, y lo apuntalamos, lo acompañamos, lo estuvimos, quedó como asistiéndolo directamente al jefe de sección. Y yo me tuve que hacer como el hombre araña, manejar los dos grupos, que no era fácil, pero tampoco imposible. Los chicos me respetaban mucho, me hacían caso, éramos más o menos de la misma edad todos, y hoy por hoy nos vemos con todos. Y vos sabés que toda esa gente, Dani, sufre mucho por la actitud de la unidad, por la actitud de nuestra infantería de marina, por la actitud de la armada. Es como que le dimos el bronce a la unidad y nuestra compañía no existe más. La hacha o hotel, como la quieras llamar en el 3, dejaron la Golf, la que estuvo en el continente. No discrepo contra eso, pero no vas a poder dejar, aunque sea un cuartito de un 2x2, hacer un museo histórico, hacer algo de ahí, no. Un gallardete y nada más, como diciendo, mira, acuérdense que por acá pasó una compañía que fue la que le dio el bronce a la unidad. Hoy está en Zárate el asiento de la unidad. Al lado que si algún día vas y te dejan entrar sin problema, andá y ve las placas bronce con todos los nombres nuestros, con jerarquía de ese momento y todo. Y vos decís, ¿valió la pena desde lo patriótico? Sí. Después, ¿cómo fue la devolución que tuvimos? Pésima, porque hasta el día de hoy no tenemos un lugar para que los tipos nos reciban como debe ser. Flaco, está recibiendo a lo que le dieron el bronce de por vida a la unidad. A tus veteranos, que hoy ya son todos pibes pendec de 64 para arriba, entonces, antes que se vayan,
brindarle una alegría, una caricia al alma, decirle, flaco, gracias por lo que hicieron, todo lo mucho que hicieron con tan poco, por no haberlos escuchado cuando requerían, por no haberlo, por el regreso que estuvimos un mes guardado, 15 días en San Carlos y 15 días en el Saint Edmund, último buque que nos dejó el 14 de julio del 82 en Puerto Madryn. Éramos 612 prisioneros, yo era el 256 número de prisioneros. Tengo todas certificaciones. Y al día de hoy tengo más apego y más a gusto me siento con una charla contigo que no como mi propia unidad, Dani. Porque no te llaman y cuando te llaman están, a ver qué discurso va a leer, ¿lo puedo leer? ¿Puedo chequearlo antes? Lo saco cagando yo. Mirá que me basta chequear un discurso a mí hecho desde lo patriótico y aparte como veterano de Guerra de la Unidad. Cosas así siguen todavía en la nebulosa, rara, rara. Hay una orden que con Diego lo charlamos muchas veces, de muy arriba, que es como me lo dijo un almirante en la cara a mí, no veo la hora que no quede ningún veterano más, porque estoy harto de que estén siempre pidiendo algo. Mirá vos, ¿cómo se ve que no estuviste en combate? Le dije, no, hijo de, y le dije hasta la del perro, me acordé, porque te da a pensar eso, que hasta te hablan con un poco de asquito, con un poco de bronca, de envidia, de egoísmo, porque ellos no pudieron estar. O no O quisieron sea, estar, o no quisieron estar. Y llegamos al final del programa, pero antes de finalizar, Borbón da para mucho más, como lo dio Georgia también. Vamos a continuar con Carlos y con Diego tocando este tema, porque no solo pasó en la isla Soledad el conflicto bélico del Atlántico Sur, también fue en el continente, en Georgia, en Borbón, como dije. Y para la despedida me gustaría comenzar por Carlos, que digas tus últimas palabras antes de la finalización del programa. bueno, Daniel, yo un agradecido total y elegí a Diego esta vuelta porque era un anhelo que yo quería que él compartiese también, porque desde el lado emotivo y sentimiento hacia el jefe, el querido jefe nuestro, qué mejor que Diego que dé su palabra, ¿no? Yo siempre le digo, Diego, tenés algo maravilloso para todos nosotros, que es la aportación del apellido que nos llevó Malvinas. Gracias a tu viejo somos todos veteranos por la decisión, por la hombría de bien, por aceptar agarrar una papa caliente que él sabía que no le correspondía, pero puso el pecho como buen criollo y buen argentino y buen militar excelente en decir comprendido y vamos a Malvinas. Fue complicado, no te voy a decir que no, pero no imposible. Volvimos, gracias a Dios, volvimos con vida. Tendríamos que haber tal vez quedado todos allá. Dios no hubiese decidido qué camino teníamos. Hoy por hoy soy un agradecido al estar presente y esto es seguir malvinizando, Daniel, lo que vos nos permitís, expresarlo, decirlo, y espero que llegue a oídos de los que tienen que tomar la decisión de decir, flaco, estos pibes todavía están vivos, acordémonos de ellos. Digámosles gracias, que la unidad abra las puertas y nos reciba como debe ser. Somos sus veteranos, sus héroes, que no se laven las manos, esa es la idea. Y agradecerte a vos, a todos mis compañeros, los que se fueron, los que partieron, los que aún quedan, los que hoy por hoy están muy dolidos, porque si vos le decís, nos reunimos en el batallón, prefieren ir a una pizzería, un café y no ir a la unidad, cuando debería ser al revés, deberíamos sentirla en nuestra casa, pero si no nos cobijan los que están año a año cubriendo las funciones ahí, es un miedo serial que tienen a llamar a los veteranos, los que le dieron el bronce a la unidad de por vida. Esa es la idea. No lo entienden, pero espero que lo entiendan. Muchas gracias y un abrazo a todos mis compañeros de la compañía Hacha del BIN 3, veteranos de Malvinas, y a todos los que sienten y aman la causa. Gracias, Daniel. Diego, para mí es un honor poder entrevistar al hijo de un héroe en todas las palabras, un gran jefe como fue tu padre, y poder seguir dialogando con vos en futuros programas. Una de las cosas que me quedó pendiente y el recuerdo de tu padre, que en un momento pedía chalecos antibalas y no se lo dieron, como no se le dieron un montón de otras cosas. Y en estos últimos minutos me gustaría escuchar tus últimas palabras. Bueno, gracias por el concepto. Por un lado, gracias por darnos esta oportunidad de poder expresar y contar lo que tantos años fue ocultado. Un poco respondiendo a la pregunta que hiciste antes, ¿por qué será que pasó tal cosa
yo creo, si es una opinión personal, ¿no? Por supuesto que fue ni más ni menos que para ocultar errores de altos o de mandos más altos, básicamente. Porque si realmente esta historia se conocía como es, queda en evidencia todo la falencia del resto de la cadena de mando, que fue básicamente lo que sucedió, y no hay que darle mucha vuelta, porque está claro que dejaron tirados ahí unos tipos sin arma de apoyo, le sacaron gente con una fuerza que no era la propia para mandar los otros lados, un desorden, una desprolijidad general, que creo que fue lo que sucedió mayormente en Malvinas. Como reflexión final, la verdad es que a mí sí también me gustaría que no solamente la Armada, sino todo el mundo reconozca a esta gente por lo que hizo, que se reconozca la verdad, se sepa la verdad, no solamente de Borbón, sino del resto de la gesta, del resto de los lugares, como lo nombramos varias veces en el relato, que es un lugar donde yo tengo mucha información también, que fue algo tremendamente similar. Y la verdad que como argentino y como un poquito entender estas cuestiones, a mí lo que sí me gustaría, o que creo que no ha sucedido, también es una opinión personal, es que en base a toda esta vivencia y toda esta gesta y toda esta vivencia que hubo en Malvinas, se aprenda. Porque lamentablemente yo hoy tengo el presentimiento de que si mañana hay que ir a una guerra va a pasar lo mismo, porque me parece que no se han hecho las cosas en post-guerra como para aplicar y crecer y sacarle rédito a la cosa, que inclusive hasta no hace mucho me he enterado que en la escuela de guerra de Brasil utilizaban hechos que ocurrieron en Malvinas para instruir y para mejorar sus tropas y su instrucción. Y nosotros no. Pero bueno, la verdad que los muchachos que estuvieron ahí son gente ya grande, de hecho mi viejo ya no está, no hay nadie que por lo menos a mi viejo le devuelva ese mal trago, ese mal gusto, que si bien él sé que estuvo siempre orgulloso de lo que tocó hacer y de lo que se logró con lo que se tenía, pero sí me parece muy importante, y por eso es que nosotros inclusive estamos con la idea de escribir un libro contando todas estas cuestiones. Me parece muy importante que por lo menos para quienes están vivos, la verdad se sepa, porque al menos que tengan ese reconocimiento. Y que no quede como que, bueno, fue un grupo de gente que se manejó mal y gracias a eso lo rompieron 11 aviones, que fue lo que finalmente se instaló. Así que nosotros vamos a luchar, yo mientras tenga aliento voy a luchar por eso. Carlitos sé que es un numeral, pero de fierro para esta cuestión, más aún con la vivencia de haber estado. Y nada, agradecerte en ese orden que podamos contar esto y que, bueno, capaz que de acá en adelante podamos seguir teniendo diálogo. Muchas gracias a Carlitos por haberme conectado en su momento y hoy por hoy compartir una amistad. Y bueno, nada más. Muchas gracias. No, gracias a vos, Diego. Quiero también, antes de cerrar el programa, decir que la familia Ibáñez debe estar muy orgullosa de sus dos hijos, porque Carlos Ibáñez es hermano de Víctor Ibáñez, el que también combatió en las Islas Georgias. Así que mis felicitaciones a la familia Ibáñez por tener dos miembros en su familia que dieron la vida por la patria, así como el papá de Diego, que también debe sentirse orgulloso él por haber tenido un padre ejemplar que le dejó todo lo que pudo dentro de su condición de salud. Y así nos despedimos hasta la próxima emisión.
donde vamos a seguir tocando el tema Borbón, porque en poco tiempo no se puede hablar mucho ni detalles, así que vamos a continuar como lo continuábamos con las Islas Georgias. Será hasta nuestro nuevo encuentro en cualquier otro momento, donde nos volvamos a encontrar. Acá tienen el mail en pantalla por si quieren mandarnos alguna sugerencia, algún comentario, alguna crítica también. Tienen el WhatsApp y será hasta nuestra nueva emisión. Gracias, hasta nuestro nuevo encuentro y como siempre me despido con mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Hasta pronto.